Muy buenos días, hermanos de esta comunidad Sin Muros y Puertas Abiertas. Los saludo y los saludo a todos los que se conectan de semana para ver o los que buscan en YouTube una palabra de refrigerio, de vida, de esperanza y entran a Sin Muros y Puertas Abiertas. Decirles que bienvenidos son y que ustedes tienen una herramienta en la mano que es suscribirse, hacer sus comentarios y demás para que este tema avance, progrese, llegue a otras familias, ¿cierto? Usted es un canal de bendición para otras personas. Entonces, el hecho de usted suscribirse, de hacer comentarios, de poner el dedito arriba y todas estas cosas, va a hacer que esto crezca. No para beneficio de una persona, porque en esta comunidad no se busca el beneficio de una persona, se busca el beneficio de una sociedad, de muchas familias que necesitan escuchar mensajes que traigan vida a sus casas. Así que gracias por estar ahí y los invito a suscribirse. Vamos a empezar hoy antes de orar y todo, porque hoy va a ser un día más de oración que de cualquier cosa. Vamos a empezar con Primera de Samuel capítulo 24 y en Pereira van a leer desde el 1 hasta el 11. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y, saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl, diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas acá de mi vida para quitarme. Mauro, lea la siguiente parte hasta el final. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Tras que ha salido el rey de Israel, ¿a quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y el juez juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío, David? Y alzó Saúl su voz y lloró, y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame, pues, ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron
al lugar fuerte. Gracias, Mauro. Bien, voy a solamente usar una palabra acá y después lo miramos todo. Entonces dice el versículo 4, he aquí el día que te dijo Jehová, le están diciendo sus hombres a David, he aquí que te entregó a tu enemigo en tu mano, coma. La parte que voy a tocar es, y harás con él como te pareciere. Tenían la potestad matar o dejar vivir. Podía hacerlo David y no iba a pecar con ello, ¿cierto? Porque Dios fue el que se lo entregó en sus manos. Pero la palabra clave ahí, harás con él como te pareciere. Entonces, quiero solo pensar, después vamos a desglosar un poquito porque este es un capítulo maravilloso para lo que quiero hablar hoy. Vamos a pensar un poco en lo que Dios entregó en nuestras manos, que es nuestra familia, que es el hogar, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestras hermanas. Él la entregó en nuestras manos como creyentes que somos, a nosotros los hombres como varones de la casa, a ustedes mujeres como quienes edifican la casa, a ustedes hijos, quienes honran a sus padres, quienes son honrados por sus padres, y a la familia extendida, a nosotros, a usted y a mí, que vamos a la escritura, que la escudriñamos, que la trabajamos, que el Señor nos enseña y que nos da cómo estamos haciendo nosotros con nuestra familia. Porque como les decía al principio a ustedes, pues tengo mucha tristeza y se los digo con todo mi corazón y desde lo profundo de mi ser, ver cómo hay tanta familia sin rumbo, los hijos que no saben ni para dónde van, hombres y mujeres que crecen y crecen y crecen y no saben una dirección, un norte, llenos de temores, llenos de vacíos, hombres y mujeres sin proyectos, hombres y mujeres que no saben si es cierto amar a Dios o no amarlo, si es verdad que Dios cumple sus promesas o no. Y seguramente por lo que ven en nosotros también, ¿cierto? No sé qué estarán viendo para poder sentir en sus corazones, hablando de los que ya hemos pasado un trayecto en la palabra, que estarán viendo que no tengan esperanza, ¿cierto? Pues al fin de cuentas, nosotros somos como modelo para nuestras familias, los que nos involucramos realmente directamente con la escritura, ¿cierto? Entonces, el mundo está listo ahí para cogerlos y devorarlos, ¿cierto? El mundo sabe para qué los quiere, cómo permearlos, cómo leudarlos con pensamientos que no corresponden. Puede ser inclusive una pareja de esposos que no quiere caminar en la palabra del Señor y también pueden ser leudados, claro. Empiezan a pensar otras cosas, a irse tras de otras ideas, otros pensamientos y se alejan del Señor, de la verdadera palabra, de la verdadera vida. Y ahí sí el desastre, pues imagínense, va a ser mucho más grande. Entonces, ¿cómo hacemos o qué estamos haciendo con lo que el Señor nos ha entregado? ¿A usted qué le ha entregado? Porque tenemos que pensar qué nos ha entregado Dios. Si realmente usted siente que su familia es suya y se la entregó el Señor. Y estoy hablando de la familia de su casa, no la de fuera de su casa, la de su casa. Porque ya cuando nosotros hayamos hecho un trabajo en nuestra casa, podremos pensar en otras familias y empezar a trabajar con ellas y poderles decir lo que vamos a hablar hoy, qué está haciendo con su familia, ¿cierto? ¿Qué está haciendo con su casa? Porque Dios se la entregó en sus manos. Bien, en ocasiones podría decir que podemos ver como lo vieron los soldados de David, un enemigo sentado ahí, ¿cierto? Un enemigo en esa cueva, lo que vieron fue un enemigo y hay que matarlo, ¿cierto? Hay que destruirlo. Pues como estamos viendo nosotros al otro, llámese cónyuge, llámese hijo, llámese papá, mamá, ¿cómo lo estamos viendo? ¿Cierto? Para nosotros poder decir, bueno, así como yo veo, así voy a actuar, así como yo siento, así actúo. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros? David no vio un enemigo. David sabía que era un enemigo, pero no lo vio un enemigo, lo vio ungido de Jehová. Es más, el solo hecho de tocar su manto y cortarlo, eso era ir contra lo que él es, un ungido de Dios, contra lo que Dios hizo de él. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo vemos nosotros también? Es otra pregunta que podemos hacernos a nuestro entorno. ¿Cómo lo vemos realmente? Puede ser que digamos que los amamos, pero ¿el trabajo cuál es? Y el trabajo es hacia adentro, o sea, siempre todas las enseñanzas es mirando para acá, lo que hay en nuestro corazón. Y si usted, hombre, mujer, joven, el que esté escuchando, cree que lo que hay ahí es bueno, solo bueno, pues déjeme decirle que toca examinar bien. Toca examinar muy bien porque el corazón es engañoso y malvado y perverso. Entonces uno puede mantener como que yo estoy haciendo todo bien y precisamente es todo lo bien, ¿cierto? Entonces vamos a mirar, me encontré en el YouTube una historia de un dios mitológico, se llama Ravana o Ravana. ¿Cómo será? Ravana, yo creo, porque no tiene tilde. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Ravana se llama ese dios? Yo creo que no, porque no, ¿quién se va a poner a estudiar esa mitología y más la mitología hindú? Es un hombre con 10 cabezas. Un hombre con 10 cabezas, un ídolo o dios que tienen los hindúes para dirigir seguro sus plegarias, sus oraciones y demás. Este hombre de 10 cabezas es bien particular.
es famoso por su destreza intelectual y tiene 10 cabezas. Una interpretación establece que las 10 cabezas representan 10 emociones o cualidades negativas, que son, escuchen lo que piensan, son 10 cabezas, cada una tiene una manera de pensar. Una cabeza es ira, otra engaño, otra codicia, otra orgullo, otra envidia, la mente, el intelecto, la voluntad, el ego. Son 10. Ira, engaño. Yo quité una que no me gustó, entonces creo que hay 9. Ira, engaño, codicia, orgullo, envidia, mente, intelecto, voluntad y ego. Son 10 cabezas. Imagínense Giovanni Ramírez con 10 cabezas y 10 pensamientos, ¿cierto? Primero que con las 10 cabezas se ve bonito, no. Eso se ve realmente terrible, monstruoso. Es un monstruo, mejor dicho, ¿cierto? Dice esa mitología hindú que estas son en esencia las 9 o 10 facetas de la vida humana, las 9 facetas de la vida humana que lo llevan a vivir una vida impregnada de materialismo y lo alejan de la espiritualidad. Eso dice las enseñanzas hindúes. Estas 10 cabezas en esencia son las facetas de la vida humana que lo llevan a vivir una vida impregnada de materialismo y lo alejan de la espiritualidad. Y dicen los hindúes que esa historia les sirve de lección sobre los peligros del ego y de la ambición desenfrenada. La caída de Ravana, o sea, ese hombre de 10 cabezas, se debió a su incapacidad para controlar estos aspectos negativos. Se destruyó a sí mismo, ¿cierto? Como que dice, explotó él mismo, porque no pudo controlar 10 maneras de pensar o 9 maneras de pensar. No pudo controlar eso y ¡pum! Se cayó ese Dios. Y esa historia ofrece una visión de la naturaleza humana y la lucha entre el bien y el mal, dicen los hindúes. Entonces, yo pensaba en una familia. ¿Cuántos son en su casa, Jenny? Voy a ponerle un poquito de ejemplo en este momento. 3. Son 3 personas. Imagínense este monstruo de 3 cabezas en la casa, que cada uno esté pensando por lo suyo propio, que cada uno tenga sus ideas y quiera hacer lo suyo, que no haya un centro, que no haya una dirección, sino que cada cual piense diferente. ¿Cuánto va a durar esa familia? ¿Cierto? Aquí en esta casa somos unos 5 personas. Si todos los 5 pensamos diferente, si todos los 5 queremos coger nuestras propias ideas sin tener en cuenta al otro, pues es una casa que también se va a caer, se va a destruir, ¿cierto? Y me llamó la atención que este monstruo son 10 cabezas, 10 cabezas, 10 maneras de pensar, 10 maneras de pensar. ¿Qué pasó con ese monstruo? Pues él mismo se destruyó, acabó con lo que él era, porque no había una unidad de pensamiento, no había unidad en su manera de pensar y de hacer las cosas. Entonces, eso lleva a la destrucción. Me llamó muchísimo la atención para lo que queríamos ver hoy, yo quiero manifestarles hoy, y es cuántas cabezas hay en su casa, en su familia, y cuántas deben haber. Entonces, miré la historia del rey David, en Samuel, en Reyes, que ustedes la pueden hacer, que vamos a orar hoy, y cómo después del pecado de David con Betsabé, la mujer de su militar, matando al militar y adulterando con esta mujer, Dios le dice, no se apartará jamás de tu casa la espada, le dice Dios o el profeta en ese momento a David. Y todo su reinado fue bastante doloroso, porque sus hijos se mataron entre sí, porque cometieron muchísimas arbitrariedades, sus hijos se fueron inclusive contra él, cada hijo de él pensaba diferente a lo que el rey quería hacer, todos pensaban en el poder, todo lo que dice esas 10 cabezas, todos estaban pensando diferente, y cada cual quería hacer lo que quería hacer y no le importaba el pensamiento de su papá. Entonces siempre fue un gobierno lleno de tensiones y diferencias entre las diferentes tribus. Recuerden que son 12 tribus y había problemas de las unas con las otras porque cada cual pensaba diferente. Absalón, hijo de David, tenía una hermana que se llamaba Tamar, pero había otro hijo de David que se llamaba Amnón, que violó a su hermana. Estuvo con ella y la despreció hasta el final. Después Absalón buscaba matar a Amnón, y así sucesivamente esa ruptura de la familia a causa de ser muchas cabezas. A causa de eso, una familia que sufrió y sufrió y sufrió. Después viene Salomón, a la muerte de David, que fue nombrado por su mismo papá rey, y le tocó antes de morir nombrarlo rey porque un hermano de él lo quería matar, quería hacerse al gobierno también, y lo que le tocó fue a Salomón iniciar su gobierno eliminando a su adversario político, que era su hermanastro Adonías. Tampoco empezó bien, y Salomón tampoco gobernó bien, porque sometió a su pueblo a grandes impuestos, de verdad a cosas muy difíciles, lo que hizo que el pueblo se rebelara contra Salomón también. No pudo evitar la rebelión de su pueblo, a causa, lo que le estoy diciendo, de la elevada presión fiscal, de mucho impuesto. Y entonces aparece en Primera de Reyes un profeta
que le aparece a Jeroboam y le muestra un vestido que él llevaba puesto, un manto, y lo divide en 12 partes y le dice, así va a quedar dividido el pueblo de Israel. Unos van a ser los del norte y otros los del sur. 10 van a estar con usted y 2 van a quedar con Salomón, para que siempre quede una silla del rey hasta que el Señor Jesús venga. No lo dice ahí, pero así es. En todo caso, cuando no hay una sola cabeza, cuando no va uno encaminado en un pensamiento que guíe a todos, mire lo que pasa. Problemas tras problemas y familiares. Lo que yo quiero destacar aquí es los problemas entre la familia. Unos problemas terribles de muerte, de cárcel, de persecución, de odios, de violaciones, hasta de cosas terribles como matar, hacer masacre, a causa de maneras de pensar como este hombre de las 10 cabezas. Bien, hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Guerra siempre. ¿Por qué? Porque eran dos pensamientos. Siempre pensando en el poder, en que yo quiero ser más que el otro, en que yo soy mejor, lo que usted quiera pensar. Yo tengo la razón, porque es el pensamiento más terrible, la cabeza más terrible que más daño hace en una familia. Yo tengo la razón. Usted no se imagina, se los digo personalmente, cuánto me ha costado entender que yo no tengo la razón, que la tiene el Señor, que yo no tengo la razón, que mis deseos distan mucho de los deseos de Dios cuando yo tengo la razón. Pero cuando Él tiene la razón, las cosas caminan de una manera realmente maravillosa. Es glorioso ver al Señor moviéndose en una familia cuando el que tiene la razón es el Señor. Mateo 12:25. Ya vamos a terminar y vamos a orar. Jesús responde, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Eso es una cosa muy interesante porque no dice todo reino dividido por muchas personas, es contra sí mismo. ¿Cuántos reinos? Uno. Dividido contra sí mismo. Mi casa dividida contra su propia casa, ¿cierto? Es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Nadie viene a dividirnos. Uno es el que fomenta esas divisiones realmente. ¿Por qué? Hay 2, hay 3, hay 4 cabezas, hay 5, yo no sé. Bien, hijos son 3, nosotros somos 5, podemos ser 5 cabezas. Alexander son 2, pueden ser 2 cabezas. 2 tipos de pensamientos que no generan unidad, que no generan esperanza, que no generan alegría, que no generan paz, gozo, humildad, mansedumbre, templanza, no generan nada de eso. Varios tipos de pensamientos, ¿cierto? Vamos meditando un poco, no para divulgar cómo está mi casa o cómo está mi familia, sino para orar, para clamar al Señor, rogando por las familias, por los que no están, por los que están acá, no solamente por nuestra comunidad, sino por el cuerpo de Cristo en general, porque como les he dicho muchas veces, las personas que más sufren de destrucción familiar, de que se están desbaratando la familia, son las familias pastorales realmente. No todas, pero una gran mayoría, porque nosotros nos ocupamos hacia afuera y descuidamos hacia adentro lo que nos pertenece, ¿cierto? Queremos arreglarle la vida a todas las otras familias y nuestra familia desbaratada. Entonces yo pienso que primero hay que trabajar adentro, mirar adentro en cada persona para poder ser luz, ser vida, para poder dar lo que el Señor quiere que demos en nuestros hogares, en nuestras familias, y podamos ponernos de acuerdo en descubrir cuántas cabezas hay y por qué estamos tan desbaratados, qué es lo que está sucediendo con nuestra familia realmente, que hoy, si nos ponemos a pensar en los muchachos casi que ni creen por lo que ven de nosotros o por lo que no se ve nada por ningún lado, no se mira esperanza. Entonces, es un detalle que nosotros vamos a tener en cuenta para mirar cómo la gloria del Señor se pueda manifestar en nuestras familias, en nuestros hogares. Toda casa dividida contra sí misma no permanece. Más temprano que tarde esa casa va a caer porque está dividida contra sí misma. No hay un solo pensamiento, hay mucho. Está el pensamiento del uno y del otro y no tenemos en cuenta el pensamiento del Señor Jesucristo. Y recitar versículos no es tener en cuenta el pensamiento del Señor Jesucristo, es vivir la palabra, aunque me duela, aunque me cueste, aunque no me guste. Esa es la manera de uno vivir en el pensamiento que es. Y Él no nos quita nuestra personalidad, obviamente, pero estamos siendo guiados por el mismo pensamiento y por el mismo Espíritu de Dios. Entonces es uno solo. Realmente, ¿cierto? Lo que nos va a llevar a vida, lo que nos va a llevar a esperanza. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios entregó en mis manos? ¿Cierto? Así como David no vio en Salomón un enemigo, yo que estoy viendo del que vive conmigo, de la que vive conmigo, de mis hijos, yo que estoy viendo de mi entorno, enemigos, los quiero destruir, los quiero matar, quiero quitarles la honra, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Todo eso necesitamos meditarlo nosotros. Y hay razones suficientes para decirles que esto es un tema realmente que si usted no lo escucha en el amor del Señor, esto va a causar no bien sino mal.
porque aquí es la palabra de Dios, no la de Giovanni. Es la palabra del Señor que nos llama a reflexionar, a mirar realmente para adentro, hermanos y hermanas, a mirar para adentro, por favor. No codeemos, no miremos para los lados, miremos para adentro, que el problema no está afuera, la situación está dentro de nosotros. Y en estas 2 últimas semanas nos hemos podido dar cuenta que los problemas son serios en muchas personas, y que toca empezar a trabajar cada uno personalmente. Ojalá nos pudiéramos reunir entre semana y exponer nuestras ideas, nuestros pensamientos y poder trabajar en ellos, porque nos necesitamos además los unos a los otros. Dice Isaías 19:2, no lo busque, yo lo voy a leer. Entonces, ¿cuál era una manera de destruir a los egipcios? Que estaban acosando, por ejemplo, a Israel y les estaba haciendo mucho daño, ¿cierto? Entonces, levantaré egipcios contra egipcios, a los de su propia casa, unos contra otros. Levantaré egipcios contra egipcios y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino, casa contra casa, la misma casa contra la misma casa, los hermanos contra los hermanos. Eso quiere decir una comunidad de creyentes, como somos la mayoría de nosotros en nuestros hogares. Comunidades de creyentes peleando los unos contra los otros, tratando de destruir la propia casa. ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor puso en nuestra mano? Que tenemos la potestad, dice la Escritura en 1 Samuel 4, harás como bien te pareciere con tu casa. ¿Cómo es mi bien parecer para mi casa? ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Gálatas 5:1 dice, estemos pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estemos otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estábamos sometidos a los pensamientos del demonio hace muchos años. Oye, entonces estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, no otra vez sujetos a pensamientos envidiosos, egoístas, como el hombre de las 10 cabezas, sino en el pensamiento de Cristo, que él ama, perdona, es misericordioso y tantas otras cosas que él hace. Él quiere vivir en paz, quiere ser uno con nosotros y nosotros con él. Y todo el trabajo que él hizo es para que seamos uno. Todo el trabajo que él hizo, no es más. Que podamos entender que somos hijos de Dios y que esa identidad que él ha trabajado con nosotros por tantos años sea verdad en nuestras vidas, sea verdad, hijos de Dios, para poder caminar en libertad como nos está llamando a caminar. David en este momento de su vida estaba caminando en la libertad que el Señor le dio. No, Dios dijo que él era un ungido, no lo voy a tocar. Y le tocó el manto, que significa realeza y todo lo que significaba Salomón, y se sintió terriblemente mal por haber roto el manto, solamente roto el manto. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos entregó en la mano? ¿Qué estamos haciendo? Hijos, padres y demás. Nosotros, dice Gálatas 5:13-15, a libertad fuimos llamados, solamente que no usemos la libertad como ocasión para la carne, que es el gran problema. Hay veces no somos tan espirituales cuando tenemos una situación familiar, somos casi que carnales. No se puede ser carnal, pero actuamos como carnales. Y dice, no usemos esa libertad como ocasión para la carne, sino amémonos, que el servicio que nos demos sea en amor, porque nos amamos. Yo creo por mí, lo digo por mí, que una persona que sale a trabajar, un hombre que sale a trabajar o mujer a su oficina, al trabajo que le toque, lo hace porque de verdad ama a su familia. No lo hace por obligación, porque le toca, porque mejor dicho, no sé qué. Y entonces se les echan cara a los hijos o a las hijas o a la esposa o al esposo que ganó, que hizo, que fue la que compró. Y es un montón de vainas que no funcionan. ¿Cierto? Eso son no tener el pensamiento de Cristo. Otro tipo de pensamiento es el hombre de las 10 cabezas ahí manipulando la casa, ¿cierto? Entonces, sirvámonos por amor los unos a los otros, porque una casa dividida va a caer tarde que temprano, será destruida, asolada y demás. Bien, dice por allá Primera de Reyes 18:21, ¿hasta cuándo vamos a claudicar, a estar indecisos, a titubear entre 1 o 2 o 3 o 4 más pensamientos? ¿Hasta cuándo vamos a claudicar? ¿Cierto? Porque lo que estamos hablando, que cuando hay en una familia más de una cabeza, no se sabe a quién. Y si los hijos están viendo, no se sabe a quién, si al papá, a la mamá, o al tío, o al abuelo, depende de los que vivan en la casa, a quién atender, a quién oír, ¿cierto? Entonces el ruego del Espíritu Santo, oye, ¿hasta cuándo van a seguir ahí? ¿Hasta cuándo van a andar indecisos entre varios pensamientos? Porque tenemos muchos testigos a nuestro alrededor que quieren aprender de nosotros o quieren aprender de Dios a través de nosotros, más bien, para corregir eso que estoy diciendo. ¿Hasta cuándo seguirán indecisos y titubeando entre dos pensamientos? Dice la Escritura. Entonces, procuremos entrar en el reposo. Procuremos entrar en el reposo que Dios ya nos dio, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es para mí, dice Hebreos 4:11.
Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todas las maneras de pensar, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, ¿cierto? Entonces, es necesario que la palabra penetre en nuestro ser, que penetre realmente en nuestro ser. Eso hizo que David no matara a Saúl, porque estaba seguro de la palabra de Dios para su vida. Dios ya le había dicho que iba a ser rey, luego el que se iba a afanar. Seguro estaba de que Saúl no lo iba a matar, le tocaba correr porque no se iba a dejar matar y esconderse y demás, pero estaba seguro que David no lo iba a matar, que Saúl no lo iba a matar, porque Dios había dicho que le iba a ser rey. Entonces, ¿quién era él para quitarle la vida a su ungido, cierto? Al ungido de Dios. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios puso en nuestras manos? Dice Jeremías 33:38, yo voy a ponerlo en presente, ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Les he dado un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos, o sea, nosotros y sus hijos después de ellos. Toda la familia ahí. No me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de toda la familia para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma, dice el Señor. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, dice Génesis 1. Nos hizo igualitos a Él para que pudiéramos vivir una vida de paz y tranquilos, porque es que estamos de la mano del que todo lo sabe y todo lo puede, y que somos iguales a Él, o sea, estamos capacitados para vivir la vida del Señor, muy capacitados. Esto ya lo hemos escuchado muchas veces, pero el Señor nos lo tiene que decir nuevamente. Mire a su alrededor, observe a su alrededor, cómo está todo a su alrededor, ¿cierto? Es gozo y paz en el Señor, es libertad. Nuestros hijos y nuestras hijas saben de dónde vienen y para dónde van, tienen un norte, tienen puesta la mira en alguna diana segura, porque Dios les dijo, porque están seguros, porque no tienen ningún problema para hacerlo. Miremos a nuestro alrededor y preguntémonos qué estamos haciendo con esa voluntad que Dios nos dio para ejecutarla en nuestras familias, alrededor de nuestras familias. Si descubrimos que hay más de un pensamiento, toca ir a orar, a trabajar delante de Dios nuestras debilidades, nuestras fortalezas, a mirar qué es lo que hay que no bendice nuestra casa, por qué nuestra casa como está. Alguna vez nos dimos cuenta con mi esposa que nuestra casa era gritería, era una gritería fea. Y un día la esposa dijo, mira, esto qué es lo que pasa, que aquí se grita mucho. Y empezar a meditar en eso, pero si la persona que está haciendo exhortada, en este caso yo, no atiendo la exhortación, pues sigo en la misma, sigo creyéndome el chacho, o yo no sé qué sería, en ese momento, eso hace muchos años, y no corregir, ¿cierto? Pero toca mirar para adentro, digamos que ser humilde y ver para adentro, porque es que esa escuelita a la que nos llama el Señor Jesús a ser humildes y mansos, no es tan bonita para muchos, incluyéndome a mí, pero toca ir a la escuela y aprender del que es manso y humilde, para poder escuchar, para poder tener un diálogo ameno. Vuelvo y les digo, no miren a otro, mírense a ustedes, miren para adentro como lo hago yo también todos los días. Esto no es para el otro, esto es para mí. Si yo voy a conversar con mi esposa y no hay un diálogo bonito, amoroso, agradable, lleno de paz y gozo, toca mirar para adentro, a ver qué es lo que está pasando. Toca mirar por qué yo no puedo ejercer una comunicación bonita en la casa. ¿Por qué no se puede? ¿Cierto? Entonces, hay que echar fuera ese hombre de 10 cabezas de nuestra casa. Hay que echarlo fuera. Necesitamos aprender a pensar como Cristo, porque tenemos la mente de Cristo. Necesitamos empezar a crecer en la comunicación con los demás, primero conmigo mismo, porque si yo no me hablo a mí mismo para saber cómo es que estoy en la mala, como dicen los muchachos. Necesitamos, muchachos y muchachas, porque la sociedad está avanzando y no quiero ni pensar que la iglesia está retrocediendo, porque sería un desastre total. Nosotros somos la luz del mundo realmente, somos la luz del mundo y necesitamos mostrar con nuestra vida, nuestros hogares, nuestras familias que somos la luz del mundo, no somos del montón. Hay que echar fuera al hombre de las 10 cabezas. Primera de Corintios 1:4 y vamos a orar. Del 4 al 10. José, léelo, por favor. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Os ruego, pues, hermanos,
por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Quién tiene el 10 en otra versión, por favor, el versículo 10? Dice, pero amados hermanos, les suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que no discutan más, que reine entre ustedes la armonía y cesen las divisiones. Les ruego encarecidamente que mantengan la unidad en sus pensamientos y propósitos. Dice, por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Muy bueno. Entonces, en 1 Samuel, capítulo 24, versículo 9, dice así, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que fulano procura tu mal? ¿Por qué oyes las palabras de aquel que dice, mira, procuran tu mal? Me gusta eso porque es una buena reflexión. ¿A quién estamos escuchando? Que no hay paz, que no hay avance, que no hay alegría, ¿cierto? En nuestros hogares muchas veces, no en todos, pero en muchos. Yo les aseguro que son bastantes los hogares que pasan mal, los hijos que no pasan bien, los hijos que tienen miedo hasta de salir a la calle, los hijos que les da susto entrar a un trabajo, ir a una universidad, les da susto, realmente les da susto. ¿Y qué estamos haciendo para eso? Porque Dios nos dio la potestad de saber qué tenemos que hacer con lo que puso en nuestras manos. Nos dio la capacidad para hacerlo, sabiduría y demás, ¿cierto? ¿A quién estamos escuchando? Dice el versículo 9. Entonces, aquí hay una pregunta que yo voy a hacer, que está en la escritura, que me pareció interesante, que lo puede pensar la persona a la que uno grita o a la que uno regaña o con la que está en desacuerdo o con aquel que no se puede comunicar, con aquel que no tiene una buena relación, a aquel a que no le puede manifestar el amor del Señor como es el amor del Señor. Puede estar pensando esa persona en su corazón lo siguiente, el versículo 14, ¿tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigue? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? ¿Cómo se sentirán las personas que no pueden tener una comunicación con otro? ¿Cómo se sentirán los hijos que no pueden hablar con sus papás? Y que si hablan con sus papás es como Jacob, que amaba más al uno que al otro. O que el hijo sabe quién lo ama y quién no lo ama. O la hija, o los nietos, ¿cierto? ¿A quién perseguimos cuando no tenemos una buena comunicación? ¿A un perro muerto o a una pulga? Dice la escritura. Es para meditar, realmente. Es para orar. Esto es una cuestión de tener uno una franca relación, abierta relación con Dios, abriéndole nuestro corazón de la manera más sincera, entendiendo que hay muchas cosas por corregir en cada uno de nosotros. Mientras no entendamos eso, nuestra cercanía con Dios es bastante difusa, porque el perfecto, se está acercando a Dios más bien como a decirle a Dios cómo es que hay que hacer las cosas y no Dios a mí. Entonces, Dios es el juez y Él es el que sabe cómo está el corazón de cada uno de nosotros, dice el versículo 15. Él sustenta la causa y defiende la causa que se hace de acuerdo al único pensamiento que todos nosotros debemos seguir, que es el pensamiento de Cristo Jesús. Él es el que defiende nuestra causa, nadie más. Nosotros tenemos la potestad de destruir o de construir, pero como somos hijos de Dios es de construir. Tenemos la potestad de odiar y de amar, pero como hijos de Dios es de amar. Tenemos la potestad de no perdonar, pero nosotros somos hijos de Dios y somos llamados a perdonar porque fuimos perdonados absolutamente. Somos llamados a ser misericordiosos, somos llamados a dar un abrazo, somos llamados a convivir en paz, en esperanza, en mansedumbre, en humildad. Somos llamados a eso. No podemos, listo. Hoy estamos acá para orar. Hoy estamos acá para expresarle a nuestro Señor la necesidad que tenemos de Él. Y vamos a orar por la comunidad, por nuestra comunidad. Y vamos a orar por nuestras familias en particular, porque en verdad nuestros pasos y los de nuestros hijos sean firmes, nuestros nietos sean firmes, porque ya hay 3 y hasta 4 generaciones a nuestra espalda, que si nosotros nos seguimos mostrando inseguros o nos seguimos mostrando como personas que no saben qué hacer con lo que Dios puso en sus manos, pues los muchachos van a crecer de la misma manera. Y estamos en esa tarea de averiguar, de descubrir qué es lo que Dios nos quiere contar para nuestras familias en este tiempo. Así que mis hermanos, los invito de verdad a abrir su corazón al Señor, a mostrarse tal cual es usted. Dios nos manda un mensaje como este para que nos despertemos y para que nos demos cuenta la verdadera razón de este paso por la tierra, quiénes somos, por qué somos lo que somos, perdonados, hijos de Dios, una familia celestial maravillosa, estamos en el reino de los cielos y en ocasiones parece que no, y que el reposo está como por allá, pareciera que no hubiéramos entrado en el reposo, dice la escritura. Entonces, mis hermanos y hermanas, pues vamos a orar en esta mañana
al respecto. Orar porque cerremos nuestros oídos a las voces que le hacen daño a la casa. Y esa voz es animal y diabólica, dice la Escritura. No es la de Dios, porque Dios no destruye, Dios construye, Dios edifica, Dios afirma, Dios hace crecer, establece. Eso es lo que hace Dios con nuestra familia. Así que mis hermanos y hermanas, pues vamos a orar y pues bueno, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude y haga su obra maravillosa en cada uno de nosotros. Vuelvo y repito, hermano, no sé cuántas veces lo voy a decir, pero lo voy a decir. Esto es personal. No piense en nadie, sino en su misma vida, en su corazón. Que la palabra penetre en su corazón y discierna sus pensamientos, los míos. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos, hermanas y hermanos. Definitivamente lo necesitamos. Bueno, yo antes de orar quiero leer algo y es con respecto al tema de qué se va a hacer, o sea, cómo se va a tomar una dirección, cómo cambiar como esta situación tan difícil que hay hoy, cómo contrarrestar toda la información, bueno, más bien toda la desinformación que abunda para primeramente nosotros los jóvenes a través de las redes sociales, de los movimientos, de todo lo que hay hoy en día que nos distraen y para ya no sé, padres de familia o cabezas de familia, donde encontrar esa respuesta, ¿no? Con mi esposa estábamos leyendo Proverbios 1, entonces dice, para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que da la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir prudencia en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Escuche esto el sabio también entra acá, y aumente su saber. Reciba dirección el entendido para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Acá viene una parte que me parece muy interesante, que dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Habla de instrucción de tu padre, pero también dice, y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces, hay una instrucción del padre y una dirección de la madre. Bueno, el proverbio sigue como describiéndonos un poco como la labor de la desinformación, de escuchar a quien no se debe escuchar. Dice, pero no te dejes llevar por ellos, hijo mío, apártate de sus senderos, pues corren presurosos a hacer lo malo, tienen prisa por derramar sangre. De nada sirve tener la red a la vista de todos los pájaros, pero aquellos acechan su propia vida y acabarán por destruirse a sí mismos. Así terminan los que van tras ganancias malavidas. Dice, ¿hasta cuándo, muchachos inexpertos, seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes los insolentes se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes los necios aborrecerán el conocimiento? Respondan mis reprensiones. Yo les compartiré mis pensamientos y les daré a conocer mis enseñanzas. Quiero leer otra parte con respecto a nosotros estamos en una sociedad donde adquirimos la libertad de tomar todas nuestras decisiones, pero esa libertad sumada, digamos que a la desinformación, a la maldad del corazón, nos ha traído las consecuencias que hoy estamos viendo y de las que pues habló mi papá durante la mañana. Y entonces hay un versículo, yo siempre he dicho que el conocimiento de la Biblia no es solo saberse versículos, no es solo como conocer enseñanzas celestiales, sino saber qué tienen que ver estas enseñanzas con mi vida, cómo las puedo llevar a lo que estoy viviendo, ¿no? Entonces dice, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Entonces, ¿qué nos es provechoso y qué nos es constructivo? Y yo siento que esa es la dirección que se debe tomar para hacer un cambio, no solo ignorar las situaciones, sino tomar acción y la palabra nos dice cómo y dónde encontrar las herramientas para tomar acción. Señor, he estado como un poco mm, preocupado por cosas que he visto últimamente eh, de nuestra sociedad joven, de parte de de los pilares de nuestra sociedad. Eh, Señor, y te pido que nosotros, tus hijos, Señor,
seamos poderosas herramientas para ayudar a esos que tanto lo necesitan, a esas personas que claman de manera equivocada, llenar esos vacíos, que claman protección, que claman atención. Haznos esas herramientas fuertes, fructíferas. No permitas, no permitas que nuestras emociones sobrepasen tu razón, nuestras emociones sobrepasen tu enseñanza, Señor. Que nuestra justicia precaria, Señor, la justicia de nuestras mentes y de nuestros corazones, sobrepase tu justicia, Señor. Porque si es así, vamos a caminar equivocados. Vamos a juzgar al equivocado. Vamos a dañarnos a nosotros mismos, como dice Proverbios. Lo único que estamos buscando es nuestro propio mal, el mal de nuestras familias. Eh, Tú eres muy sabio, Señor, y en ti es el único lugar donde se halla la verdadera sabiduría. En ti es el único lugar donde se halla la verdadera justicia, el verdadero orden, Señor. Un barco no puede ser dirigido por 10 capitanes, sino por solo uno. Y ese es el orden que tú pusiste, Señor, y tu orden es perfecto. Se sabe que a muchos les parecerá injusto, incómodo, desagradable, pero a quienes entendemos tu orden y la razón por la cual haces tú las cosas, nos ceñimos. Y también nos puede incomodar el orden que tú das, nos puede incomodar las razones que tú das, Señor, pero es la forma en la que tú diseñaste eh, la vida, Señor, diseñaste las familias. Y si dicen los movimientos hoy que entre más alejados estemos de nuestro diseño original, más infelices somos. Y es verdad. Entre más estemos alejados de tu diseño original, de quién eres tú, de cómo nos diseñaste, de tu orden, Señor, vamos a ser más infelices. Y van a crecer barreras, van a crecer miedos, van a crecer rencores eh, por estar alejados de tu orden, Señor. Hoy siento en mi corazón que lo que hace falta en mi corazón eh, es eh, más cercanía a ti para hallar madurez y disciplina. Y siento que en algún punto puedo representar gran parte de mi generación en este sentimiento. La falta de madurez y disciplina a raíz de tantas facilidades que tenemos, Señor. Y no hallamos que en ti está todo, Señor, en ti está la respuesta, Padre. Y aun cuando en ti se halla todo y tú eres el dueño de todas las riquezas, tú nos pones en situaciones en las que podemos aprender, Señor. Tú no nos traes el pescado, sino nos enseñas a pescar, Padre, pero de la forma correcta. Te doy gracias, Señor, por esta enseñanza, por este momento, Señor, porque sí me parece importante eh, restaurar, Señor, las familias, restaurar las relaciones entre esposos, las relaciones entre padres e hijos, porque la vida va más allá de lo que yo creo que es justo, va más allá de lo que mis emociones dicen que debería ser, va a lo que tú dices, Señor. Y cuando yo entienda qué es lo que tú dices, voy a poder por fin ser feliz, Señor. Nosotros tenemos una mirada muy cortica, miramos aquí a lo más pronto y lo que más me incomoda, pero cuando miramos con tu propósito, Señor, logramos entender que el bienestar va a ser para siempre, va a ser eh, eh, por la eternidad. Y eso es lo que
eh, quiero encontrar en ti, Señor. Que yo sienta que un plan está bien, lo pondré en pos de ti, Señor, porque yo sé que tú sabes lo que se necesita. Tú sabes lo que tu creación necesita, lo que tus hijos necesitan, Señor. Y yo lloro por eso, Padre Santo, porque nos vuelvas esas herramientas de verdad útiles para mostrar qué es lo que necesita nuestra sociedad, tan colapsada como está y en caída libre como está, Señor. Haznos fuertes, valientes y esforzados, Señor. En el nombre de tu Hijo, mamá. Amén.